Ana Ferrer, una fotógrafa brasileña de vida silvestre de 34 años, había pasado 7 semanas en las remotas montañas del Himalaya, en la región de Annapurna, en Nepal. 2 años después de perder a su marido en un accidente, se había volcado en su trabajo, buscando en esos paisajes extremos algo que pudiera llenar el vacío que sentía en su interior. Conocía esos caminos traicioneros mejor que nadie, ya que conducía sola por terrenos imposibles todos los días. En aquella tarde de octubre, aparcó su Jeep Toyota en una meseta a 4.200 metros de altitud para fotografiar la puesta de sol que teñía las cimas de dorado y rosa. 2 horas más tarde, en el crepúsculo azul, cuando regresó a su vehículo, oyó algo. Un sonido débil, casi un gemido. Se agachó y miró debajo del jeep. Allí, encajado entre la rueda trasera derecha y el eje, había un cachorro de leopardo de las nieves, no más grande que un gato doméstico. Tenía un impresionante pelaje gris plateado, sucio de polvo y sangre, y unos ojos azul hielo que la miraban con una intensidad que le heló el corazón. Sus pequeñas patas estaban en carne viva, con las almohadillas desgarradas y sangrando, y sangre seca mezclada con suciedad. Jadeaba por el agotamiento. Temblaba, pero no intentaba huir. Simplemente la miraba con esos ojos imposibles. Y Ana supo, del mismo modo que se sabe cuando alguien pide ayuda sin palabras, que ese cachorro la había encontrado a propósito. Si crees en los lazos extraordinarios que existen entre los seres humanos y las almas salvajes de nuestro planeta, suscríbete a Wild Heart Stories. Cada suscripción nos ayuda a compartir más de estos emotivos viajes y fortalece nuestra comunidad dedicada a celebrar las conexiones imposibles que demuestran que el amor no conoce especies. Tu apoyo nos ayuda a llevar estas poderosas historias al mundo. Ana, con años de experiencia en el campo, sabía que los cachorros de leopardo de las nieves nunca se acercaban a los humanos. Eran fantasmas de la montaña, extremadamente raros, extremadamente tímidos. Ver uno ya era casi imposible. Tener uno debajo de tu coche era una locura. Se movió lentamente. Habló suavemente en portugués, utilizando esa voz tranquila que había aprendido a usar con los animales heridos. El cachorro no gruñó, no huyó. La observaba con una intensidad inquietante, como si esperara que ella entendiera algo. Cuando Ana finalmente logró sacarlo con mucho cuidado usando una manta, vio la magnitud del daño. Tenía las patas destrozadas de tanto correr por terreno rocoso. Estaba deshidratado, con la lengua seca, pero sus ojos no mostraban la confusión de un cachorro perdido. Tenían determinación. Lo metió en el jeep y le ofreció agua. Bebió frenéticamente. Le limpió las patitas con todo el cuidado que pudo. Él se estremeció de dolor, pero no intentó escapar. Y eso fue lo que rompió algo dentro de ella. Este bebé salvaje, que debería estar aterrorizado, confiaba en ella. Mientras trabajaba, Ana notó algo extraño. El cachorro seguía mirando hacia la montaña detrás de ella a un punto específico. Vocalizó, no un maullido de miedo, sino algo casi urgente, como si intentara decir algo. Ana miró hacia donde él miraba. No vio nada más que rocas y nieve lejana, pero comenzó a formarse un pensamiento imposible. ¿Y si no está perdido? ¿Y si ha venido a buscarme? Esa noche, dentro de su tienda calentada, con el cachorro envuelto en mantas, Ana intentó comprender. Los leopardos de las nieves tienen territorios enormes de hasta 200 kilómetros cuadrados. Las madres enseñan a los cachorros a observar a los humanos por pura precaución. Y entonces Ana recordó algo de hacía 3 días. Había encontrado un bebé yak atrapado en la nieve hasta el cuello tras una pequeña avalancha. La madre yak bramaba desesperadamente a unos 50 metros de distancia. Ina había pasado 4 horas cavando con una pala plegable, tirando y empujando. Cuando finalmente liberó al ternero y éste volvió tambaleándose hacia su madre, Ana sintió la pura satisfacción de haber salvado una vida. Pero, ¿y si alguien más estaba observando? Los leopardos de las nieves cazan yaks jóvenes. Una madre y su cría podrían haber estado observando fácilmente esa escena desde lejos. Y vieron algo extraordinario. Un humano salvando a una madre y a su cría. Este cachorro, de entre 4 y 5 meses de edad,
Todavía dependía totalmente de su madre. No sobreviviría solo. Así que si estaba aquí solo, corriendo hasta casi morir, era porque su madre no podía venir. Ana miró al cachorro dormido, con su pequeño pecho subiendo y bajando. Susurró para sí misma. Tu madre está en peligro, ¿verdad? Los ojos del cachorro se abrieron en la oscuridad, y en ellos se reflejó una comprensión que no debería ser posible. Al amanecer, Ana tomó una decisión que podría costarle la vida o la carrera. Iba a confiar en el cachorro. Después de darle de comer carne seca de yak que guardaba para emergencias, lo colocó suavemente en el suelo fuera de la tienda y esperó. El cachorro la miró, miró la montaña y empezó a caminar, cojeando por sus patas heridas, pero decidido. Caminó unos metros, se detuvo, miró atrás y esperó. Ana cogió su mochila de emergencia con cuerdas, equipo de escalada, bengalas, botiquín veterinario y agua. Lo siguió, el viaje fue brutal. El cachorro la llevó por un terreno al que ningún vehículo podía llegar. Siempre subiendo, subiendo por estrechos barrancos, cruzando arroyos helados, escalando rocas que le cortaban las manos incluso a través de los guantes. Ana, en buena forma pero agotada por la altitud, luchaba por seguirle el ritmo. El cachorro, incluso herido, conocía cada roca, cada atajo. Se detenía con frecuencia, no solo para descansar, sino para asegurarse de que ella le seguía. En ciertos momentos, cuando Ana resbalaba o dudaba ante un paso especialmente peligroso, el cachorro vocalizaba. No era una llamada aleatoria, era una comunicación dirigida. Ana comenzó a comprender los patrones. Un sonido corto significaba ven. Un sonido más largo significaba cuidado aquí. Este cachorro salvaje le estaba enseñando, guiando, mostrándole el camino con una paciencia que parecía imposible para un animal tan joven. El sol subía más alto, brutal a esta altitud. Ana sudaba bajo sus capas térmicas a pesar del aire frío. Sus pulmones ardían con cada respiración en la atmósfera enrarecida. Sus piernas temblaban de fatiga, pero el cachorro no se detenía, y ella tampoco lo haría. Se había comprometido con este viaje en el momento en que decidió confiar en esos ojos azul hielo. Tras 6 horas de escalada, entraron en un estrecho valle entre dos gigantescas formaciones rocosas. Las paredes se elevaban a ambos lados como antiguos centinelas, creando sombras incluso bajo la brillante luz de la montaña. El cachorro se detuvo de repente. Su pequeño cuerpo se puso rígido, y entonces gritó. Era un sonido que Ana nunca había oído en un felino. Agudo, desesperado, quebrado. Un bebé llamando a su madre. Y desde algún lugar cercano llegó una respuesta. El grito de un leopardo de las nieves adulto. Profundo, potente, pero débil. Terriblemente débil. El sonido hizo que el pecho de Ana se encogiera con una mezcla de esperanza y temor. La habían encontrado. ¿Pero era demasiado tarde? Ana siguió al cachorro mientras corría delante de ella. Ahora, olvidando sus patas heridas en su desesperación, trepó por las rocas, siguiendo los sonidos de sus gritos y las respuestas de su madre. Y entonces lo vio. Una grieta vertical en la pared rocosa que se estrechaba a medida que descendía hacia la oscuridad. La hendidura. El cachorro corrió hacia el borde. Sus gritos se volvieron frenéticos. Ana se acercó con cuidado y miró hacia abajo. A 4 metros por debajo de la superficie, atrapada en el estrecho hueco de piedra, estaba la madre leopardo de las nieves. A Ana se le cortó la respiración. El leopardo era magnífico incluso en su difícil situación. Tenía un espeso pelaje gris plateado, marcado con rosetas, y un cuerpo poderoso construido para el entorno más hostil de la tierra. Pero estaba encajada de lado, con los hombros demasiado anchos para el espacio. Sus patas delanteras arañaban inútilmente las lisas paredes de piedra, sin encontrar ningún punto de apoyo. Cuando los ojos dorados del leopardo se encontraron con los de Ana, el momento se cristalizó en algo eterno. Ana lo vio todo en esa mirada. Furia salvaje, instinto depredador, miedo a los humanos, pero debajo de todo eso, algo que hizo que el corazón de Ana latiera con fuerza contra sus costillas. Reconocimiento. El leopardo sabía quién era Ana.
Sabía que la humana que miraba hacia abajo era la misma que había salvado a la madre y al ternero Jack. Y en esos ojos dorados había una pregunta que trascendía las especies. «Viniste porque mi hijo te trajo». El cachorro estaba ahora frenético, corriendo en círculos al borde de la grieta, llorando sin cesar. Su madre respondía con sonidos que desgarraban el corazón de Ana. El lenguaje de los leopardos, el vocabulario de la desesperación y el amor. La madre extendió una enorme pata, tratando de tocar a su cachorro, pero se quedaba a metros de distancia. La distancia entre ellos era imposible. Sin embargo, la conexión era absoluta. Ana evaluó la situación con el frío cálculo que le habían enseñado años de experiencia en el campo. La madre estaba débil, eso estaba claro. 3 días sin comer a esa altitud y temperatura le estarían pasando factura. Pero seguía siendo un depredador de 50 kilos con colmillos diseñados para aplastar tráqueas y garras que podían destripar a sus presas. Si Ana descendía a esa grieta y el leopardo decidía que era una amenaza, la muerte llegaría rápidamente. Pero si Ana no descendía, el leopardo moriría lentamente y el cachorro le seguiría poco después, incapaz de sobrevivir solo. Ana tomó una decisión. Comenzó a desempacar su equipo de escalada, colocándolo metódicamente sobre el suelo rocoso. El cachorro la observaba con una intensidad que parecía casi humana, como si entendiera exactamente lo que estaba haciendo y deseara que tuviera éxito. Ana revisó cada pieza 2 veces. La cuerda, 60 metros de cuerda de escalada Carnmantle, apta para operaciones de rescate, el arnés para su propio cuerpo, las correas que necesitaría para crear un arnés para el leopardo, los mosquetones y las poleas que le darían ventaja mecánica en el rescate. Encontró 2 enormes rocas incrustadas en la ladera de la montaña y creó puntos de anclaje, enrollando la cuerda alrededor de ellas varias veces. Probó los anclajes con todo el peso de su cuerpo, saltando y tirando, para asegurarse de que aguantarían el peso de levantar un leopardo. Satisfecha, se enganchó al arnés y se acercó al borde de la grieta. La madre leopardo observaba cada uno de sus movimientos, con esos ojos dorados que nunca parpadeaban. Ana respiró profundamente el aire enrarecido de la montaña y comenzó su descenso hacia la oscuridad. La grieta se tragó a Ana mientras descendía. Las paredes se cerraban a ambos lados, piedra fría que olía a minerales y hielo antiguo. El haz de luz de su linterna frontal rebotaba en los estrechos confines, creando sombras que se movían y cambiaban con cada pequeño movimiento que ella hacía. La temperatura bajaba con cada metro, el frío se filtraba a través de sus capas térmicas. Debajo de ella, la respiración de la madre leopardo se hizo más fuerte. Un sonido rítmico puntuado por ocasionales gruñidos bajos que vibraban a través de la propia piedra. Ana se obligó a respirar profundamente, a moverse con cuidado deliberado. Una mano, un pie, luego el otro. Metódica, controlada. No pienses en el depredador que hay debajo. No pienses en los 4 metros de caída bajo tus pies. Solo muévete. A 3 metros de profundidad, Ana podía ver claramente los detalles de la difícil situación del leopardo. La pata delantera derecha de la madre estaba doblada en un ángulo incómodo, encajada contra una pared donde había intentado apoyarse. Su pata delantera izquierda mostraba marcas de garras ensangrentadas, donde había arañado repetidamente contra la piedra lisa, tratando de encontrar apoyo. El magnífico y espeso pelaje invernal del leopardo estaba enmarañado con barro y lo que parecía ser su propia saliva, por intentar acicalarse en ese espacio imposiblemente reducido. Lo más alarmante para el ojo entrenado de Ana eran las costillas visibles que comenzaban a asomar a través de ese espeso pelaje. 3 días sin comer ya habían iniciado el brutal proceso de inanición en un animal que necesitaba enormes cantidades de calorías para mantener la temperatura corporal a esa altitud. Ana se sujetó a la cuerda y detuvo su descenso a 2 metros del leopardo. Podía sentir los ojos del felino siguiendo cada uno de sus movimientos. Podía sentir la tensión acumulada en ese poderoso cuerpo. Ina metió la mano lentamente en su mochila, moviéndose con exagerado cuidado para no asustar al animal atrapado. Sacó un trozo de carne seca de Jack.
El olor en ese espacio cerrado fue inmediato y abrumador. Las fosas nasales del leopardo se dilataron. Sus ojos dorados se fijaron en la comida con una intensidad que delataba una hambre desesperada más allá de cualquier precaución. Ana le lanzó un trozo. El leopardo lo atrapó en el aire con unos reflejos que resultaban sorprendentes, incluso en su estado de debilidad, y se lo tragó entero sin masticar. Ana le lanzó otro y otro, 5 trozos en total. Cada uno desaparecía tan rápido como ella podía lanzarlos. Con cada trozo, Ana observaba cómo el lenguaje corporal del leopardo cambiaba sutilmente. Su agresividad comenzó a disminuir. El hambre saciada, aunque fuera temporalmente, cambió por completo el cálculo de la evaluación de la amenaza. La madre seguía cansada, seguía tensa, pero ya no consideraba a Ana como una presa potencial o un enemigo. Estaba reconsiderando, reevaluando. Ahora llegaba la parte que podía acabar con la vida de Ana. Tenía que descender a la zona de ataque, ese espacio en el que las garras y los dientes del leopardo podían alcanzarla de un solo salto. Tenía que colocarle el arnés que había construido, lo que significaba acercarse lo suficiente como para tocar a este depredador salvaje, lo suficientemente cerca como para oler su aliento, lo suficientemente cerca como para morir si el leopardo decidía que era imposible confiar en ella. Ana sacó las correas de su mochila y las sostuvo en alto para que el leopardo pudiera verlas. Siguió hablando, manteniendo ese flujo constante de palabras tranquilas en portugués e inglés. Esto te ayudará. Necesito ponerte esto alrededor del cuerpo. Tu hijo me ha traído aquí. Él confía en mí. Por favor, confía tú también en mí. Por favor, no me mates. Las palabras servían tanto para calmar su propio corazón, que latía con fuerza, como para comunicarse con el leopardo, que no entendía nada del lenguaje, pero sí todo del tono. Ana descendió otro medio metro. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver cada uno de los bigotes de la cara del leopardo, para observar el rápido pulso que latía en su garganta, para contar las manchas de su magnífico pelaje. Podía oler el almizcle salvaje del felino, mezclado con el olor metálico de la sangre de sus patas desgarradas y el olor más agudo del miedo. El leopardo observaba con absoluta concentración, con sus ojos dorados sin parpadear, las pupilas dilatándose y contrayéndose mientras evaluaba a esta extraña humana que había descendido a su prisión. Ana extendió el arnés lentamente. La tela colgaba en el estrecho espacio entre ellas, balanceándose ligeramente con cada respiración de Ana. Los ojos del leopardo seguían su movimiento con la concentración de un depredador observando a su presa. Sus músculos se tensaron durante un instante. Ana pensó que el felino se abalanzaría, atacaría y acabaría con este loco intento de rescate entre sangre y gritos. Pero entonces el leopardo hizo algo que Ana recordaría en su mente durante el resto de su vida. Bajó la cabeza ligeramente, de forma apenas perceptible, pero era un permiso, era un consentimiento, era la confianza otorgada por una criatura que tenía todas las razones para negársela. Las manos de Ana temblaban violentamente mientras maniobraba el lazo de tela sobre la cabeza del leopardo. Las orejas del felino se aplastaron contra su cráneo, una clara señal de estrés e incomodidad. Sus labios se retrajeron ligeramente, dejando al descubierto esos impresionantes colmillos capaces de aplastar huesos, pero no se apartó, no atacó. Ana colocó las correas alrededor del grueso cuello y debajo de las patas delanteras, hablando constantemente, con su voz como único sonido aparte de su respiración y el llanto lejano del cachorro, que de alguna manera podía sentir la importancia crucial de ese momento. El arnés tenía que ajustarse perfectamente para distribuir adecuadamente el peso del leopardo, pero sin apretar demasiado para no restringir la respiración. Ana ajustó las correas con los dedos, que se sentían torpes y entumecidos por el frío y la adrenalina. Tuvo que rodear el cuerpo del leopardo para agarrar el otro extremo de la correa y, durante un momento eterno, su cara estuvo a pocos centímetros del poderoso hombro del felino. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba el cuerpo del leopardo a pesar de la gélida temperatura. Lo suficientemente cerca como para oír el rugido que salía de lo profundo del pecho del felino,
que podría haber sido un gruñido o algo completamente diferente, lo suficientemente cerca como para que un solo mordisco de esas enormes mandíbulas pudiera aplastarle el cráneo. Pero el leopardo se mantuvo quieto. Todos los músculos de su cuerpo estaban tensos, temblando por el esfuerzo de contener el instinto que le gritaba que atacara, que se defendiera, que luchara. Pero se mantuvo quieto. Y Ana comprendió en ese momento que no se trataba solo de un animal actuando por hambre o confusión. Era una elección consciente. El leopardo comprendía en lo más profundo de su ser la especie trascendida a la que Ana estaba tratando de ayudar, que la humana que había descendido a esa prisión de piedra era la misma humana que su hijo había visto salvar a otra madre 3 días antes, y ella estaba eligiendo confiar, a pesar de que todo en su evolución le decía que no lo hiciera. Ena aseguró el arnés con un mosquetón y se retiró inmediatamente, ascendiendo rápidamente para darle espacio al leopardo para procesar lo que acababa de suceder. Solo cuando estuvo a 3 metros de altura, Ana se permitió exhalar por completo. Todo su cuerpo temblaba ahora. La adrenalina inundaba su sistema con tanta intensidad que sentía náuseas. Acababa de ponerle un arnés a un leopardo de las nieves salvaje. Acababa de sobrevivir a lo que debería haber sido imposible. El leopardo se movió en el arnés, poniéndolo a prueba, y por un momento el corazón de Ana se detuvo, ya que temía que el felino entrara en pánico, se debatiera y se lesionara aún más. Pero la madre parecía entenderlo, o tal vez estaba demasiado agotada para luchar. Se acomodó en la correa con un sonido que podría haber sido resignación o alivio. Ana gritó hacia la abertura de la grieta. Tengo que sujetar la cuerda de tracción ahora. Ya casi estoy. Ya casi estamos. No sabía si alguien podía oírla, pero hablar le ayudaba a calmar el estruendo de su pulso. Enganchó la cuerda principal de escalada al arnés, utilizando un mosquetón de rescate diseñado para soportar más de 1000 kilogramos. Comprobó 2 veces la conexión. La comprobó 3 veces. Luego comenzó el ascenso final hacia la superficie. Salir a la luz del día fue como renacer. El sol parecía increíblemente brillante después de la oscuridad de la grieta. A Ana se le llenaron los ojos de lágrimas y las piernas casi le fallaron cuando se impulsó para salir. El cachorro estaba allí, empujando contra sus piernas, mirando entre ella y la abertura con ojos que lo preguntaban todo. ¿Va a venir? ¿La has salvado? ¿Va a volver mi madre? Ana no podía perder tiempo tranquilizándolo. Tenía que trabajar mientras el leopardo aún estaba tranquilo, mientras el arnés aguantaba. Mientras aún existía la posibilidad de que este plan imposible funcionara, corrió hacia donde había instalado el sistema de poleas y pasó la cuerda por el dispositivo de ventaja mecánica que había creado. La física era sencilla en teoría. El sistema de poleas le permitiría levantar muchas veces su propia fuerza. Pero la teoría y la realidad estaban separadas por 50 helicus de depredador salvaje a 4 metros bajo tierra que podía decidir en cualquier momento que ser arrastrado hacia arriba por una cuerda era más aterrador que permanecer atrapado. Ana apoyó los pies contra el suelo rocoso, buscando el punto de apoyo más sólido que pudo. Agarró el extremo de la cuerda con ambas manos y tiró. La cuerda se tensó al instante. Ana sintió todo el peso del leopardo transferirse a través del sistema. Sintió cómo las cuerdas de anclaje crujían por la tensión. Sintió cómo gemía la polea. Tiró con más fuerza, echando todo el peso de su cuerpo hacia atrás, con las botas resbalando sobre las piedras sueltas. Nada se movió. El leopardo era un peso muerto, posiblemente paralizado por el miedo o la confusión. Ana cambió de posición, encontró un mejor punto de apoyo contra una roca y tiró de nuevo con todas sus fuerzas. Esta vez sintió que algo cedía. Unos pocos centímetros de movimiento, las cuerdas deslizándose por la polea con un sonido similar a un grito. Tiró con todas sus fuerzas. Le ardían los músculos. Sentía como si los hombros se le salieran de las articulaciones. Sus manos, incluso a través de los gruesos guantes, sentían cómo la cuerda le cortaba las palmas. Pero no podía parar, no podía descansar. Si paraba, el sistema de poleas podría resbalar. El leopardo podría caer de nuevo y lo perderían todo.
Suponiendo que el traumatizado felino volviera a confiar en ella, lo que parecía imposible, Ana tiró hasta que el sudor le corría por la cara a pesar de la gélida temperatura. Tiró hasta que su visión se nubló y su respiración se volvió entrecortada en el aire enrarecido de la montaña. Tiró hasta que pensó que su corazón simplemente explotaría por el esfuerzo. Desde el interior de la grieta llegó un sonido diferente a todo lo que Ana había oído antes. El leopardo estaba vocalizando, un sonido que combinaba un gruñido con un grito, confusión y miedo, y quizás dolor, mientras el arnés levantaba su cuerpo de una forma que sus músculos y huesos nunca habían experimentado. Era el sonido de una criatura salvaje siendo sacada de su prisión por fuerzas que no podía comprender, suspendida entre la tierra y el cielo por una cuerda que no podía ver, confiando en una especie a la que le habían enseñado a temer. Enna quería tranquilizarla. Quería decirle, todo irá bien, ya casi eres libre, tu hijo te está esperando. Pero no podía gastar el aliento. Tenía que seguir tirando, centímetro a centímetro agonizante. La cuerda se movía a través de la polea. El mundo de Ana se redujo al ardor de sus músculos, la cuerda en sus manos, el crujir del sistema de anclaje. No existía nada más, ni el cachorro que lloraba frenéticamente al borde de la grieta, ni los vastos picos del Himalaya que los rodeaban, ni siquiera su propio cuerpo agotado. Solo existía el tirón, solo la cuerda, solo la necesidad desesperada de devolver a esa leoparda a su hijo. Y entonces, como por arte de magia, la cabeza de la leoparda apareció en la abertura. Esos ojos dorados, muy abiertos por lo que podría haber sido sorpresa, terror o incredulidad, se encontraron con los de Ana a través de los 3 metros de espacio abierto. Las patas delanteras de la madre arañaban frenéticamente el borde de la grieta, encontrando por fin terreno firme después de 3 días de paredes de piedra lisa. Pero la abertura seguía siendo demasiado estrecha para que pudiera empujarse el resto del camino. Sus poderosos hombros estaban atascados y su cuerpo seguía en su mayor parte bajo tierra. Necesitaba más. Ana necesitaba tirar más. Ana ató la cuerda temporalmente para mantener la posición. Corrió hasta el borde de la grieta y miró hacia abajo, al leopardo medio emergido. Vamos, puedes hacerlo, estás tan cerca. Empuja con las patas traseras. Empuja. Los ojos dorados del leopardo se fijaron en el rostro de Ana. Y en ese momento de conexión, algo pasó entre ellas que no se podía expresar con palabras. Un entendimiento compartido de la desesperación, de la determinación, de la necesidad primitiva de sobrevivir y volver con la familia. Las patas traseras del leopardo, todavía atrapadas en la estrecha grieta de abajo, empujaban contra cualquier superficie que encontraban. Ana corrió de vuelta a la cuerda, soltó el nudo y tiró con un grito de esfuerzo que salió de su garganta y resonó en las paredes del valle. El sonido de su propia desesperación, de su propia negativa a fallar a esta madre que había confiado en ella. La polea crujió bajo la tensión. La cuerda de anclaje chirrió de forma ominosa y la leoparda se elevó con un estallido de fuerza nacido de la fuerza combinada de Ana tirando y la madre empujando. La enorme felina salió rodando de la abertura de la grieta y se derrumbó sobre el suelo rocoso en una lluvia de tierra y piedras sueltas. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El mundo contuvo la respiración. La leoparda yacía de lado, con su magnífico pecho agitándose y las costillas moviéndose como fuelles. Tenía los ojos cerrados y el cuerpo completamente inmóvil, salvo por esa respiración desesperada. Ana se quedó paralizada, con la cuerda aún en sus manos ensangrentadas, sin saber si la felina estaba herida por la extracción o simplemente abrumada o preparándose para atacar ahora que estaba libre. El silencio era profundo y terrible. Y entonces el cachorro se movió. Había estado paralizado en el borde, observando a su madre salir, quizás demasiado conmocionado para reaccionar. Pero ahora rompió el hechizo. Corrió hacia adelante con un grito de pura alegría y puro alivio. Su pequeño cuerpo chocó contra el de su madre con tanta fuerza que la hizo gruñir. Ese contacto, esa colisión del cachorro contra su madre,
pareció despertar algo en la leoparda adulta. Abrió los ojos, levantó la cabeza y vio a su hijo. El sonido que emitió la madre en ese momento fue algo que Ana nunca olvidaría. No era un rugido ni un gruñido. Era algo mucho más primitivo y puro. Era reconocimiento. Era alivio. Era amor expresado por una criatura que pensaba que nunca volvería a ver a su cachorro. La madre atrajo a su hijo hacia ella con una enorme pata, apretándolo contra su pecho, y comenzó a acicalarlo con desesperada intensidad. Su áspera lengua recorrió su cara, sus orejas, su cuerpo. Estaba confirmando, a través del gusto, el tacto y el olfato, que era real, que estaba sano y salvo, que no se trataba de una cruel alucinación provocada por la deshidratación y el hambre. Por su parte, el cachorro emitió unos sonidos que Ana nunca había oído antes. Un gemido agudo que hablaba de 3 días de terror, 3 días de separación, 3 días corriendo con las patas sangrando en busca de ayuda. Se acurrucó en el pelaje de su madre, con su pequeño cuerpo temblando por lo que podrían haber sido sollozos si los leopardos pudieran llorar, sus pequeñas patas amasando su pecho, los ojos cerrados con fuerza. Estaba en casa, estaba a salvo, su madre estaba viva y lo abrazaba, y eso era lo único que importaba en todo el mundo. Ina retrocedió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. No intentó detenerlos. Les dio espacio, les dio la privacidad que ese momento merecía. Caminó con las piernas temblorosas por el cansancio hasta donde yacía su equipo esparcido entre las rocas. Se sentó pesadamente, incapaz de mantenerse en pie ni un momento más. Ahora todo su cuerpo temblaba. La adrenalina se había desplomado, golpeándola como un golpe físico. Miró sus manos. Los guantes estaban destrozados. Tenía las palmas ensangrentadas por donde la cuerda había cortado la tela y la piel. Ni siquiera lo había notado mientras tiraba. No había sentido nada excepto la necesidad desesperada de tener éxito. Miró a los dos leopardos a 50 metros de distancia. Madre e hijo reunidos en una maraña de pelaje plateado y afecto desesperado. Y las lágrimas brotaron con más fuerza. Lágrimas de agotamiento. Lágrimas de alivio. Lágrimas de algo más grande y profundo de lo que podía expresar con palabras. Había entrado en esa grieta sabiendo que podía morir. Había descendido hacia un depredador atrapado, consciente de que un movimiento en falso significaba que le desgarrarían la garganta. Pero lo había hecho de todos modos, porque un cachorro salvaje de ojos azul hielo había confiado en ella lo suficiente como para correr 24 kilómetros con las patas sangrando para encontrarla. Porque ese cachorro sabía de alguna manera, con una inteligencia que trascendía el instinto, que el humano que había salvado a la madre y al ternero Jack también salvaría a su madre. Y contra todo pronóstico, contra millones de años de evolución que gritaban a ambas especies que se temieran mutuamente, había funcionado. Se había dado confianza, se había ganado y se había correspondido. Su familia estaba de nuevo completa. Ana se sentó en la nieve y las rocas y se permitió sentir la magnitud de lo que acababa de suceder. No solo había salvado una vida hoy, había sido testigo de algo que debería haber sido imposible. Un animal salvaje que había elegido la confianza por encima del miedo. Una madre que se había vuelto vulnerable ante una especie depredadora porque su hijo le había demostrado que se podía confiar en ese humano en particular. Era un regalo que Ana no se había ganado y que nunca podría devolver. Finalmente, se levantó, con los músculos gritando de dolor. Sacó más carne seca de su mochila y la colocó sobre una roca plana a 15 metros de donde yacían los leopardos. Añadió un recipiente con agua y luego caminó lentamente hasta un lugar a 30 metros de distancia y comenzó a montar su tienda. No se iría, todavía no. Se quedaría y los vigilaría hasta estar absolutamente segura de que la madre se había recuperado lo suficiente como para cazar, cuidar de su cachorro y recuperar su lugar como depredadora alfa de estas montañas. Era lo mínimo que podía hacer. Era todo lo que podía hacer. Mientras Ana trabajaba, clavando las estacas de la tienda en el suelo helado, sintió el peso de la mirada del leopardo en su espalda. Cuando se giró, la madre la estaba observando.
El cachorro seguía pegado a su costado, mamando, pero los ojos dorados de la madre estaban fijos en Ana a lo lejos. Sus miradas se cruzaron, y Ana vio algo en esa mirada que le hizo sentir un dolor en el pecho por una emoción que no sabía nombrar. No era exactamente gratitud. Los leopardos no pensaban en esos términos, pero era un reconocimiento, tal vez incluso una especie de respeto entre dos madres que habían luchado desesperadamente para proteger lo que más les importaba. Ana asintió lentamente, un gesto que la leoparda probablemente no entendió, pero que de todos modos le pareció necesario. Las orejas de la madre se movieron hacia adelante. Luego volvió a centrar su atención en su cachorro, enrollando su enorme cuerpo alrededor de la pequeña forma de éste, envolviéndolo en calidez y seguridad, y con la promesa de que nunca volverían a separarse. Ana los observó durante un momento más, esos fantasmas de la montaña que la habían dejado entrar en su mundo durante un día imposible. Luego volvió a montar su campamento. Sus manos aún temblaban, su corazón aún latía con fuerza. Su mente aún intentaba procesar lo que acababa de vivir y de alguna manera había sobrevivido. La tormenta que llegó esa noche fue brutal, incluso para los estándares del Himalaya. El viento aullaba por el valle con una voz que parecía casi viva, empujando la nieve horizontalmente a través del terreno rocoso. Dentro de su tienda, Ana se acurrucó en su saco de dormir, mientras las paredes de tela se agitaban violentamente con cada ráfaga. Había reforzado las estacas lo mejor que pudo, apilando rocas encima de ellas, pero aún así la tienda amenazaba con desprenderse y hacerla caer por la ladera de la montaña. La temperatura interior bajó tanto que su aliento formaba nubes incluso dentro de su capullo aislante. Durante los breves momentos en que el viento amainaba para recuperar el aliento, Ana podía oír la tormenta rugiendo fuera. Un sonido como si la propia montaña respirara, furiosa y vasta. Pensó en los leopardos expuestos a este clima y se le encogió el pecho por la preocupación. La madre seguía débil tras 3 días sin comer. El cachorro era tan pequeño. ¿Sobrevivirían? ¿Los había rescatado de la grieta solo para que se congelaran durante la noche? Pero Ana no podía hacer nada más que esperar y confiar en que el grueso pelaje de la madre y el refugio de las rocas donde se habían instalado fueran suficientes. Había visto leopardos de las nieves sobrevivir a cosas peores. Estaban hechos para este mundo de hielo y piedra. Eran los fantasmas de estas montañas por una razón. Pero aún así se preocupaba durante las largas horas de oscuridad, escuchando el aullido del viento y las paredes de la tienda crujir como disparos. La mañana reveló un mundo transformado. Todo se había vuelto uniformemente blanco. La nieve cubría el paisaje en montones que llegaban a las rodillas de Ana en algunos lugares. El cielo se había despejado hasta alcanzar ese azul penetrante que solo existe a altitudes extremas. El sol brillaba tanto sobre la nieve fresca que Ana tuvo que entrecerrar los ojos incluso con sus gafas de glaciar. Abrió la cremallera de la tienda con los dedos entumecidos por el frío y miró hacia donde había visto por última vez a los leopardos. Durante un momento angustioso, no vio nada más que una extensión ininterrumpida de blanco. El pánico se apoderó de ella. ¿Se habían marchado durante la tormenta? ¿Habían muerto? Entonces, la nieve se movió. Una cabeza gris plateada emergió, sacudiéndose el polvo en una lluvia de fragmentos cristalinos que reflejaban la luz del sol como diamantes. La leoparda madre se puso de pie y se estiró con un movimiento largo y lujoso que denotaba que había recuperado las fuerzas. Ana sintió un alivio tan intenso que tuvo que apoyarse en el poste de la tienda para no caer. El felino había sobrevivido, y más que sobrevivido. Ya parecía más fuerte. La comida, el descanso y el reencuentro con su cachorro habían iniciado el proceso de curación en el que los animales salvajes son tan buenos cuando se les da la oportunidad. El cachorro apareció un momento después, saliendo disparado de debajo del cuerpo de su madre, donde aparentemente había estado durmiendo, completamente enterrado en la nieve. Saltó a través de montículos de nieve casi tan profundos como él era alto, creando pequeñas explosiones de polvo blanco con cada salto. Su energía era contagiosa, pura alegría por estar vivo
y reunirse con su madre. Saltaba sobre los montículos de nieve, rodaba en ellos, saltaba sobre la cola de su madre. La madre observaba sus travesuras con lo que Ana habría jurado que era diversión, sus ojos dorados siguiendo sus movimientos con la eterna paciencia de las madres de todo el mundo. Ana sonrió a pesar del cansancio y el frío. La energía del cachorro era la mejor señal que podía desear. Preparó más comida con sus escasas provisiones, sabiendo que pronto tendría que bajar al pueblo más cercano para reabastecerse, pero sin querer marcharse hasta estar absolutamente segura de que los leopardos estaban realmente estables. Colocó la carne seca en la misma roca plana que antes, observando con satisfacción que la ofrenda anterior había sido consumida por completo. El recipiente de agua también estaba vacío, lamido hasta quedar tan limpio que brillaba al sol. La madre observaba los movimientos de Ana desde unos 40 metros de distancia, habiéndose alejado un poco más durante la noche. Su lenguaje corporal ya no irradiaba el agudo filo del miedo y la hostilidad. Todavía había un cansancio que nunca desaparecería por completo, pero se había suavizado hasta convertirse en algo más parecido a una aceptación cautelosa. Quizás incluso el comienzo de algo que en otra especie podría haberse llamado respeto. Durante los 2 días siguientes, Ana fue testigo de algo que pocos humanos llegan a ver: la vida íntima de una familia de leopardos de las nieves en libertad. Los tiernos momentos y las sesiones de enseñanza que suelen tener lugar en completo secreto, lejos de la mirada humana. Observó cómo la madre comenzaba a enseñar a su cachorro a cazar, empezando por lo básico: cómo excavar en la nieve para encontrar presas, utilizando sus poderosas patas para romper la corteza helada y llegar al laberinto de túneles subterráneos donde vivían los pequeños roedores. Al principio, el cachorro era entusiasta y torpe, atacando la nieve con más energía que técnica, cayendo a menudo de bruces en sus propias excavaciones y saliendo con la cara helada y una expresión de sorpresa tan cómica que Ana se encontró riendo a carcajadas a pesar del frío brutal. La paciencia de la madre era extraordinaria. Cuando el cachorro fallaba, ella le volvía a mostrar sus movimientos, deliberados y lentos, asegurándose de que él observara cada paso del proceso. Cómo escuchar los movimientos bajo la nieve, cómo colocar el cuerpo para atacar, cómo romper la corteza sin desperdiciar energía. Le estaba enseñando las habilidades que le mantendrían con vida cuando finalmente se quedara solo. Y abordaba la tarea con una seriedad que era hermoso observar. Cuando él logró atrapar un pequeño roedor al tercer día, su primera presa real, el orgullo de la madre era visible en cada línea de su cuerpo. Ella tocó su nariz con la cabeza de él en un gesto de aprobación, haciendo un profundo rugido que podría haber sido el equivalente leopardo a un elogio. Ana documentó todo con su cámara, horas de video, miles de fotografías. Pero incluso mientras filmaba, sabía que estas imágenes permanecerían privadas. No era contenido para consumo público. Era algo sagrado. Eran momentos robados a la naturaleza, regalados libremente por criaturas que habían decidido tolerar su presencia en uno de los momentos más vulnerables de sus vidas. Y comercializarlos le parecería la peor traición posible. En cambio, filmó para sí misma, como prueba de que algo tan imposible era real. Y tal vez algún día, cuando fuera mayor y su trabajo de campo hubiera quedado atrás, podría ver esos videos y recordar el momento en que los fantasmas confiaron en ella. En la mañana del cuarto día, la madre realizó su primera caza seria desde el rescate. Hannah observó a través de su teleobjetivo cómo el leopardo acechaba a un barril, una oveja azul del Himalaya que se había aventurado en su valle, probablemente empujada desde altitudes más elevadas por la tormenta. La caza fue una lección magistral de paciencia y poder explosivo. La madre se movía como humo líquido entre las rocas. Su cuerpo se mantenía increíblemente cerca del suelo a pesar de su tamaño. Cada paso de sus enormes patas era meditado y silencioso. Aprovechaba cada sombra, cada roca, cada depresión del terreno para permanecer invisible para su presa. Tardó 40 minutos en acortar la distancia de 200 metros a 20. 40 minutos de quietud absoluta seguidos de movimientos tan lentos que parecían como si el tiempo se detuviera.
Cuando finalmente atacó, la velocidad fue impactante, de 0 a 40 km/h en 3 zancadas. Su cuerpo se desenrolló como un resorte liberado. Todos esos músculos enrollados y su instinto depredador se concentraron en un momento explosivo perfecto. El barril no tuvo ninguna oportunidad. La muerte fue limpia y rápida, testimonio de millones de años de perfección evolutiva. Las mandíbulas de la madre se cerraron sobre la garganta de la oveja con una precisión que no dejó lugar al sufrimiento. Fue una muerte infligida por una maestra. Y aunque Ana sintió la simpatía natural por la presa, también sintió un profundo respeto por el depredador. No era crueldad, era supervivencia, era la ley de la montaña. La madre arrastró el cadáver hasta un lugar protegido entre las rocas y llamó a su cachorro con un sonido que Ana no había oído antes. Una vocalización específica que significaba, «Ven, hay comida». El cachorro vino corriendo y comieron juntos. El cachorro desgarraba la carne con sus afilados dientes de leche mientras su madre montaba guardia, con los ojos constantemente escudriñando los alrededores en busca de amenazas. Cuando se saciaron, devorando la primera comida sustanciosa que la madre había disfrutado en casi una semana, cubrió los restos con nieve y rocas, un tesoro al que volverían durante los próximos días hasta que no quedara nada más que huesos. Estaba recuperando su papel de proveedora y protectora. Ya no necesitaba la carne seca que Ana le ofrecía. Ya no necesitaba nada del mundo humano, salvo que la dejaran en paz para criar a su hijo en la naturaleza, donde pertenecían. Esa noche, mientras Ana estaba sentada junto a su pequeña estufa de campamento preparando té, la madre leopardo hizo algo que le detuvo el corazón. Se acercó al campamento. No mucho. Se detuvo a unos 15 metros, pero lo suficientemente cerca como para que fuera claramente intencionado y requiriera superar los poderosos instintos que le gritaban que se mantuviera alejada de los humanos. El cachorro estaba a su lado, pegado a su pata, como suelen hacer los animales jóvenes para sacar valor de sus padres. Los dos leopardos se sentaron en la nieve y miraron a Ana a través del espacio que separaba sus mundos. 3 pares de ojos se encontraron en la luz moribunda del día. Ojos dorados, antiguos, con la sabiduría de los animales salvajes. Ojos azules como el hielo, jóvenes y curiosos, increíblemente confiados, y ojos marrones llenos de asombro por lo que estaba presenciando. El momento se prolongó, el viento amainó, el mundo pareció contener la respiración, y entonces la madre emitió un sonido. No era un gruñido ni un grito, sino algo más suave, un resoplido, el sonido que emiten los grandes felinos para comunicarse con los miembros de su familia, con aquellos en quienes confían. Ina había leído sobre ello en sus años de estudio de estos animales, pero nunca había imaginado que lo oiría dirigido a ella. El sonido pasó por alto su cerebro analítico y fue directamente a un lugar más profundo, a una comprensión primitiva que no necesitaba palabras. El leopardo estaba diciendo algo. Quizás gracias, quizás adiós, quizás simplemente te veo y reconozco lo que hiciste por nosotros. Ana dejó su taza de té con manos temblorosas. Miró a la madre leopardo, a esos ojos dorados que sostenían su mirada con firmeza, y le devolvió el sonido. Sus cuerdas vocales humanas produjeron una imitación pobre, áspera y torpe, pero que transmitía la intención correcta. Yo también te veo. Me siento honrada por tu confianza. Lo recordaré siempre. Las orejas del leopardo se movieron hacia adelante, una señal de atención y quizás de reconocimiento. Durante otro largo momento se miraron, la mujer y el felino salvaje, separados por la biología, pero conectados por algo que trascendía las especies. Entonces la madre se dio la vuelta y se alejó con fluida elegancia. Su cachorro la seguía de cerca. Pero antes de desaparecer en la oscuridad creciente, el cachorro miró hacia atrás por encima del hombro una sola vez, una mirada que transmitía el mensaje. Te recuerdo, siempre recordaré lo que hiciste por nosotros. Ana no durmió bien esa noche. Su mente repetía el momento una y otra vez. El resoplido, la mirada, la sensación de finalización y cierre. Entendió que había sido una despedida.
La madre ya era lo suficientemente fuerte como para marcharse, para recuperar su territorio, para reanudar la vida que había sido tan violentamente interrumpida por su caída en la grieta, y Ana tenía que dejarlos ir. Su presencia, por muy tolerada que fuera, seguía siendo una intrusión en su mundo. Lo mejor que podía hacer por ellos ahora era marcharse, volver a su propia vida y llevar consigo el recuerdo de lo que había sucedido allí como un tesoro más preciado que cualquier fotografía o video. A la mañana siguiente, su intuición se confirmó. Cuando Ana salió de su tienda al amanecer, los leopardos se habían ido. No quedaba ningún rastro, excepto el pobre príncipe en la nieve, que se adentraba en la cara norte del valle hacia un terreno tan empinado y traicionero que ningún humano podría seguirlo. Huellas grandes y pequeñas, una al lado de la otra, regresaban a las altas montañas que eran su hogar. Ana se quedó mirando esas huellas durante mucho tiempo, siguiendo su rastro con la mirada hasta que desaparecieron entre las rocas y el hielo. Sintió una mezcla de tristeza y satisfacción que le oprimía el pecho. Había ayudado. Había sido elegida por un cachorro salvaje y había respondido a esa elección con todo lo que tenía. Y ahora se había acabado. Ahora estas criaturas salvajes volverían a ser los fantasmas que siempre habían estado destinados a ser, vistos por ojos humanos tan raramente que cada avistamiento se convertía en una leyenda que se susurraba alrededor de las fogatas. Ana desmontó el campamento metódicamente, guardando su equipo con el mismo cuidado meticuloso que siempre ponía en estos detalles, aunque sus manos estaban torpes por el cansancio y por algo que parecía dolor. Llevaba más de una semana a una altitud extrema, llevando su cuerpo más allá de los límites razonables, y todo le dolía. Sus músculos gritaban, le dolía la cabeza por el aire enrarecido. Sus manos aún estaban en carne viva por las quemaduras de la cuerda, pero nada de eso importaba en comparación con lo que había vivido. Llevaría consigo las cicatrices de esta experiencia, tanto físicas como de otro tipo, y las atesoraría todas. El descenso de la montaña fue traicionero. La tormenta había cubierto las carreteras conocidas con hielo y nieve fresca, creando peligros a cada paso. Varias veces Ana tuvo que parar y desenterrar el jeep de los montones de nieve, con su cuerpo agotado apenas capaz de levantar la pala. Cuando llegó al pueblo al pie de la cordillera, donde se había alojado entre expediciones, ya había caído la noche y conducía por puro instinto, demasiado cansada para pensar, demasiado entumecida para sentir nada más que la desesperada necesidad de calor y descanso. Se registró en la pequeña posada donde se había alojado. Devi, la curtida mujer nepalí propietaria del lugar, que había visto pasar a innumerables investigadores y fotógrafos extranjeros a lo largo de décadas, echó un vistazo al rostro de Ana y no hizo ninguna pregunta. Simplemente preparó dal bhat caliente y té dulce y le mostró a Ana su habitación. Ana comió sin saborear realmente la comida, se duchó sin sentir realmente el agua y se derrumbó en la cama. Durmió durante 16 horas seguidas, un sueño tan profundo y sin sueños que, cuando finalmente se despertó, se sintió momentáneamente confundida sobre dónde estaba, qué día era y cómo había llegado allí. Los días siguientes le resultaron extraños y desconectados. Ana procesó sus grabaciones y fotografías, haciendo múltiples copias de seguridad en 3 discos duros diferentes y en el almacenamiento en la nube. Paranoica por perder cualquier fragmento de lo que había sucedido, escribió largas entradas en su diario de campo, llenando página tras página con una letra apretada mientras intentaba plasmar en palabras lo que la cámara había pasado por alto. Los sentimientos, los miedos, los momentos de puro terror y de alegría igualmente pura, el sonido de los gritos del cachorro, la sensación de la cuerda cortándole las manos, el peso de los ojos dorados del leopardo mirándola con una confianza que debería haber sido imposible. Necesitaba registrarlo todo mientras aún estaba fresco, porque sabía que el tiempo suavizaría los bordes y le haría dudar de sus propios recuerdos. Ya sentada en la calidez y seguridad del albergue, con té caliente y buena comida, los acontecimientos en la montaña le parecían un sueño, demasiado extraordinarios para haber sucedido realmente. ¿Realmente había atado a un leopardo de las nieves salvaje?
¿Realmente había sacado a un depredador de 50 kilos de una grieta con sus propias manos? ¿Realmente un cachorro salvaje había corrido 20 kilómetros para encontrarla específicamente? Parecía imposible, pero tenía las pruebas, las quemaduras de la cuerda que aún se le estaban curando, las fotografías, las grabaciones de video y más allá de las pruebas y la documentación, tenía la certeza que da la experiencia vivida. No le contó a nadie la historia completa. Cuando otros investigadores del albergue le preguntaban por su estancia en las montañas, daba respuestas vagas sobre fotografiar paisajes y seguir patrones. La verdad le parecía demasiado privada, demasiado sagrada para compartirla con conocidos casuales. No era una historia para artículos de investigación o presentaciones en conferencias. Era algo que le pertenecía a ella, a los leopardos y a la propia montaña. Pasaron 3 semanas en este extraño limbo. Ana se dedicó a otros trabajos, fotografiando en diferentes regiones de Nepal, documentando otras especies y paisajes. Se reunió con grupos conservacionistas locales, compartió sus fotos que no eran de leopardos y contribuyó a estudios en cursos sobre los efectos del cambio climático en la fauna del Himalaya. Pero parte de su mente siempre estaba en ese valle, preguntándose si la madre y el cachorro seguían vivos, seguían juntos, seguían prosperando en su imposible hogar entre las cumbres. Se decía a sí misma que era una tontería pensar tanto en ellos. Eran animales salvajes, habían vivido en esas montañas mucho antes de que ella llegara y seguirían viviendo mucho después de que ella se marchara. Su intervención había sido un momento único en sus vidas, importante quizás en ese momento, pero que no definía quiénes eran ni quiénes serían. La olvidarían rápidamente. Así eran las cosas en la naturaleza, pero Ana no podía olvidarlos. Así que, 4 meses después del rescate, en una gris mañana de febrero, en la que volvía a nevar, Ana tomó una decisión. Volvería al valle solo una vez más. Se dijo a sí misma que era porque necesitaba nuevas fotografías para un proyecto que estaba desarrollando. Se dijo a sí misma que no estaba buscando específicamente a los mismos leopardos, que las posibilidades de encontrarlos de nuevo en un territorio que abarcaba cientos de kilómetros cuadrados eran prácticamente nulas. Se dijo muchas cosas razonables durante el largo viaje de vuelta por esas traicioneras carreteras de montaña. No creyó ninguna de ellas. Volvía porque necesitaba saberlo, porque una parte de ella esperaba que, contra toda lógica y razón, quizá no la hubieran olvidado por completo. Al fin y al cabo, montó el campamento en el mismo valle donde había sacado a la madre de la grieta 4 meses antes. Era una estupidez y un sentimentalismo, pero a Ana no le importaba. Desempaquetó su equipo y organizó el campamento con la misma meticulosa atención al detalle que siempre ponía en su trabajo de campo. Al acercarse la noche y bajar la temperatura hacia el frío brutal de una noche en el Himalaya, encendió una pequeña hoguera, no para calentarse, en realidad. Su equipo era lo suficientemente bueno como para mantenerla con vida sin ella, sino por comodidad, por la necesidad humana primitiva de luz contra la oscuridad, y esperó. No sabía qué estaba esperando. Quizás nada, quizás un cierre, quizás solo la paz de estar de vuelta en el lugar donde había sucedido lo más extraordinario de su vida. A la mañana siguiente, Ana se despertó antes del amanecer, como siempre hacía en las montañas. El cielo comenzaba a clarear por el este, las estrellas se desvanecían una a una mientras el mundo se preparaba para un nuevo día. Abrió la cremallera de su tienda y salió al aire tan frío que le hacía doler y arder los pulmones. Durante la noche había caído nieve fresca, cubriendo todo con un manto blanco inmaculado que brillaba a la luz del amanecer. Y allí, en esa nieve fresca, a no más de 10 metros de su tienda, había huellas, huellas recientes, con los bordes aún nítidos y limpios, cuya profundidad sugería que se habían hecho en las últimas horas, mientras ella dormía. Grandes huellas inconfundibles por su patrón de 5 dedos y almohadillas asimétricas. Las huellas distintivas de un leopardo de las nieves, y junto a ellas otras más pequeñas, aún grandes pero no del tamaño de un adulto, una madre y una cría, casi adulta, pero no del todo. Podría ser cualquier pareja, se dijo Ana, con el corazón empezando a latir con fuerza en su pecho.
Los leopardos de las nieves eran raros, pero este era su hábitat principal. Las hembras solían tener territorios superpuestos. Estas huellas no tenían por qué pertenecer a sus leopardos, pero Ana sabía que sí. Lo sabía con una certeza que superaba la lógica. Y entonces vio lo que había junto a las huellas. En la misma roca plana donde había dejado comida hacía 4 meses, donde había dejado comida durante esos días de recuperación, había una ofrenda, media marmota, con el pelaje aún impecable y hermoso, el cuerpo aún lo suficientemente caliente como para que el vapor se elevara en el aire gélido. La presa era fresca, cazada en la última hora, a juzgar por la temperatura del cuerpo y la ausencia de rigor mortis, y había sido colocada deliberadamente, no tirada, abandonada u olvidada, sino colocada con cuidado en la única superficie que Ana sin duda notaría. El mensaje era inequívoco, era un regalo, era reciprocidad. Era un agradecimiento, expresado en el único idioma que un leopardo de las nieves conocía. Ana se hundió en la nieve, sin importarle el frío que se filtraba a través de sus pantalones y sus capas térmicas. Sus ojos ardían con lágrimas que se congelaban en sus mejillas casi tan pronto como caían, dejando rastros cristalinos en su piel. Miró a su alrededor, a las rocas y los picos que rodeaban su pequeño campamento, sabiendo que la observaban, pero sin ver nada. A los leopardos de las nieves se les llamaba fantasmas de la montaña por excelentes razones. Podían estar a 5 metros de distancia y ser completamente invisibles. Su camuflaje era tan perfecto que parecían simplemente desvanecerse entre las rocas y las sombras. Ana no necesitaba verlos para saber que estaban allí. Podía sentir su presencia, podía percibir esos ojos dorados y azul hielo, observándola desde algún punto oculto entre las rocas y el hielo. Ana habló en voz alta, su voz resonando en el silencioso valle en el aire tranquilo de la mañana. Gadis, gracias por acordaros de mí. Gracias por este regalo. Espero que estéis bien, felices y fuertes. Espero que sepáis que conoceros cambió mi vida. Cambió todo lo que creía saber sobre el mundo y mi lugar en él. No sabía si podían oír sus palabras. Probablemente estaban demasiado lejos o el viento no era el adecuado. Pero la intención detrás de ellas llegaría a un nivel más profundo que el lenguaje. La gratitud, el respeto y el amor que sentía por estas criaturas salvajes que la habían dejado entrar en sus vidas durante una semana imposible. Se quedó sentada en la nieve durante mucho tiempo, mirando a la marmota, las huellas, las montañas que guardaban sus secretos a la perfección. Finalmente se puso de pie con las piernas rígidas y entumecidas por el frío. No se llevaría la marmota. No estaba destinada a ser comida ni utilizada. Era un símbolo, una comunicación, un mensaje escrito con sangre y carne fresca que decía, te recordamos, reconocemos lo que hiciste. Aquí tienes nuestro regalo a cambio. Consumirla disminuiría su significado. En cambio, la dejaría allí como su propia ofrenda a cambio. Una señal de que entendía y aceptaba el mensaje que le habían transmitido con tanta generosidad. Ana pasó 3 días más en el valle fotografiando el paisaje y otros animales salvajes, pero nunca volvió a ver a los leopardos. Al tercer día, cuando regresó de una excursión a otra parte del valle, descubrió que el marmot había desaparecido. En su lugar había más huellas que rodeaban la zona y otra cosa que le cortó la respiración a Ana. En la nieve, junto al lugar donde había estado la marmota, alguien había dejado una marca. No era arte deliberado. Ana lo sabía intelectualmente. Probablemente era solo el resultado natural de los leopardos olfateando la zona, con las patas arañando la nieve mientras investigaban. Pero el patrón que habían creado se parecía mucho a una huella. Una gran huella de leopardo de las nieves se había hundido profundamente en la nieve, como si fuera una firma, como si dijera, estuvimos aquí, te recordamos, siempre te recordaremos. Ana lo fotografió desde todos los ángulos antes de que el viento lo borrara. Le temblaban las manos mientras ajustaba la configuración de la cámara. Eso era. Era el cierre que no sabía que necesitaba. La certeza de que el vínculo formado en la desesperación y la crisis no había desaparecido una vez pasada la emergencia,
que ella había sido importante para ellos de alguna manera que persistiría más allá de esa semana de octubre. Era más de lo que tenía derecho a esperar, y llenó algo en ella que había estado vacío desde que murió su marido. A la mañana siguiente desmontó el campamento y comenzó la larga caminata de regreso al lugar donde había dejado su jeep. Mientras se echaba la mochila al hombro y echaba un último vistazo al valle, pensó en todos los años que había pasado después de perder a su marido, dedicándose por completo al trabajo para evitar enfrentarse al dolor. Pensó en lo vacía que se había sentido, lo desconectada de todo y de todos, incluso de sí misma. Y pensó en cómo un pequeño cachorro de leopardo de las nieves, con ojos azul hielo, había logrado de alguna manera salvar la distancia imposible entre especies y le había demostrado que la conexión aún era posible, que la confianza podía existir incluso en las circunstancias más improbables, que el amor, en todas sus formas y expresiones, merecía la pena el riesgo de sufrir desengaños y pérdidas. Llegó a su jeep y cargó su equipo con destreza. Arrancó el motor y comenzó a conducir con cuidado montaña abajo, sorteando las curvas con la habilidad que le habían dado meses de práctica en esas carreteras imposibles. Al tomar la primera curva importante y ver cómo el valle comenzaba a desaparecer de su vista, Ana miró por última vez por el retrovisor. Y allí, de pie sobre una roca al borde del precipicio, recortada perfectamente contra el cielo azul, había una silueta gris plateada, demasiado lejos para ver los detalles con claridad, demasiado lejos para estar segura de nada. Pero Ana lo sabía con la misma certeza que la había invadido cuando el cachorro la miró por primera vez desde debajo de su jeep. La leoparda permaneció allí durante un largo momento, observando el vehículo que transportaba a la extraña humana que le había salvado la vida. Luego se volvió con fluida elegancia y desapareció de nuevo en su reino montañoso, de vuelta al reino de los fantasmas y las leyendas y las criaturas salvajes que no se inclinan ante nadie. De vuelta a casa, Ina siguió conduciendo, con los ojos húmedos, pero con el corazón lleno de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Conducía sabiendo que algunos dones no se pueden medir, cuantificar ni explicar a quienes no los han vivido. Algunas conexiones trascienden todos los límites razonables y se convierten en algo que, desde cierto ángulo y bajo cierta luz, se parece mucho a la magia. Conducía sabiendo que había sido elegida, que había demostrado ser digna de esa elección y que, en algún lugar de las montañas más altas de la Tierra, dos leopardos de las nieves llevaban el recuerdo de un humano que les había ayudado cuando la ayuda debería haber sido imposible. Y tal vez, a su manera, en el lenguaje de los animales salvajes que los humanos nunca comprenderán del todo, estaban agradecidos, al igual que Ana estaría agradecida durante el resto de sus días, por haber estado en el lugar adecuado en el momento adecuado para escuchar los pequeños gritos de un cachorro que sabía dónde encontrar la esperanza, cuando la esperanza era lo último que le quedaba a Mind.